Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por darse este tiempo, muchas gracias por participar de un evento como esta masterclass en donde queremos compartir hartas cosas que creemos son de mucho valor y que creemos puede aportar mucho a sus finanzas personales. Mi nombre es Sergio Tricio, para los que no me conozcan, soy el gerente general y uno de los fundadores de Patrimor. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los 4 pilares para construir patrimonio. De hecho, nosotros hace algún tiempo atrás nos llamamos Rubix y cambiamos de nombre. Y la razón de por qué cambiamos de nombre fue precisamente porque creemos que Patrimor representa de mucha mejor manera lo que nosotros hacemos y lo que queremos precisamente entregarle a nuestros clientes, entregar a la sociedad y poder compartir de una manera lo más profunda, si se quiere, de lo que es la mejora en las finanzas personales, ¿ya? Patrimor, como ya pueden identificar, es una mezcla de palabras. Patri de patrimonio y more de más. Es decir, nosotros básicamente lo que buscamos es incrementar el patrimonio de nuestros clientes. Y en todas las cosas que hacemos habitualmente, de manera gratuita, con los cursos, con la asesoría, con todo lo que nosotros hacemos, básicamente lo que buscamos es que las personas puedan mejorar sus finanzas personales, puedan hacer crecer su dinero, y eso va de la mano con la construcción de patrimonio. Así que lo que vamos a hablar en el día de hoy, la agenda que tenemos y que espero nos acompañen por un poquito más de 1 hora y media, creemos que va a durar esta masterclass. Es una charla extendida en donde queremos explicar precisamente estos 4 pilares para construir patrimonio, pero lo primero vamos a partir hablando desde las bases, esta importancia de construir, de crear patrimonio. Eso es lo básico y por lo cual queremos comenzar esta masterclass. También quiero compartirles algo de mi experiencia personal, de mi historia, también de algunos clientes y qué es lo que hacemos en el día a día junto a nuestros clientes, pero la verdad que solamente quiero dejar ahí algunas pinceladas de algunas experiencias personales y las que vivimos con nuestros clientes para que se entienda también cómo todo esto que les voy a compartir en el día de hoy cobra relevancia y se hace digamos, latente con una metodología de trabajo que nosotros tenemos de cara a nuestros clientes. Por supuesto, el foco de esta presentación, el foco de esta masterclass son estos 4 pilares para construir patrimonio, así que ese va a ser el grueso de la presentación y hacia el final de la presentación tenemos una sorpresa, no es un curso, así que estén muy atentos para que de esa manera puedan estar pendientes a lo que les vamos a comentar al finalizar la masterclass. Bien. Mi nombre es Sergio Tricio, ya se los comenté, los que no me conozcan, soy uno de los socios fundadores y gerente general de Patrimor. Soy contador auditor de profesión, hice estudios posteriores en dirección financiera, siempre enfocado mayormente en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de las inversiones. Soy un bicho raro en mi profesión porque básicamente no ejercí mi carrera. Rápidamente yo al estar estudiando esta carrera contador auditor di un paso al costado, si se quiere, y tomé esta carrera más ligada al mundo de las inversiones, así que llevo más de 20 años trabajando en la industria financiera, en la industria de las inversiones. También soy profesor universitario, profesor en varias universidades. Últimamente me he desempeñado mayormente en la Universidad de Chile, en la UNegocios, y también en la Universidad Adolfo Ibáñez, que tengo ahí un curso también. Y con el paso del tiempo también he dado un salto, uno va cambiando también las motivaciones, las cosas que va haciendo a lo largo del tiempo y me certifiqué como coach PNL hace un par de años atrás, que es algo que me apasiona, me encanta y es algo que de cierta manera también tenemos que utilizar a la hora de trabajar con personas, al estar trabajando con nuestros clientes, que precisamente nos comprometemos en sus objetivos y en el crecimiento de sus finanzas, de su patrimonio. Bien, lo primero que les quiero compartir, lo primero que les quiero comentar es el hecho de que, a mi modo de ver, creo que el concepto de riqueza ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Probablemente cuando nosotros vemos a un futbolista o a alguien de la televisión en un lindo automóvil, uno inmediatamente se imagina a alguien exitoso, alguien que le ha ido bien, alguien que gana mucho dinero o que tiene también un patrimonio importante. Y lo mismo pasa cuando uno ve una casa bonita, un departamento bonito, una casa grande, con muchos lujos. Y eso eventualmente es algo que uno tradicionalmente asocia a lo que es la riqueza. Pero a partir de muchos estudios, interiorizarme mucho en el
ámbito de las finanzas personales y también en el desarrollo personal y también con la experiencia con clientes y todo lo que es nuestro trabajo en el día a día con personas de carne y hueso, es que hoy en día más bien la riqueza va por otro lado. Y esa riqueza hoy día es bastante poco habitual tenerla, es bastante escasa. Y es la imagen de la derecha. Es el poder disfrutar de nuestro tiempo, el poder hacer las cosas que nos gusta, es el poder levantarnos por las mañanas y no ir a un trabajo que detestamos, que odiamos, que no nos gusta, sino que disfrutar quizás de hacer deporte, de leer un libro, de compartir con la familia, de evitar grandes traslados al trabajo, etcétera. Y por lo tanto, creo que hoy día el bien más preciado precisamente es el tiempo y que muchas veces nos metemos en esta carrera, en este mundo, en este torbellino que es estudiar una carrera, estudiar una profesión, trabajar, posteriormente quizás formar una familia, trabajar, tener hijos, comprar un auto, comprar una casa, endeudarnos y finalmente llevar una vida un poco monótona, si se quiere, para lograr jubilar en algún minuto, además con una triste realidad como es saber que esa jubilación probablemente no va a ser la más atractiva, no es la jubilación que quizás soñemos y que esperemos con ansias llegar a ese momento. Entonces, lo que nosotros creemos es que la riqueza precisamente hoy en día no se mide por la cantidad de dinero o posesiones que uno tiene, sino que responde a la cantidad de tiempo de que dispongo para hacer lo que me gusta, ¿ya? Y acá viene una diferencia súper importante como definición, que es el hecho de que debemos distinguir entre los ingresos y el patrimonio. Para construir patrimonio, evidentemente necesitamos ingresos, pero muchas veces nos enfocamos demasiado en los ingresos y creemos que por ganar más vamos a vivir mejor y vamos a poder obtener más logros, más objetivos, pero muchas veces ocurre en que existe esta inflación del estilo de vida en donde vamos ganando más, pero también vamos gastando más y por lo tanto se nos va haciendo algo difícil a lo largo del tiempo, a pesar de tener mayores ingresos, de poder construir este patrimonio, ¿ya? Y por lo tanto, no necesariamente alguien que gane más dinero es más feliz, alguien que gane más dinero se siente más realizado. A veces pasa incluso todo lo contrario. De hecho, yo conozco varios casos de personas que se matan trabajando y que por esa razón finalmente no tienen vida. Finalmente dejan de lado muchas otras cosas que son evidentemente muy importantes, como la familia, los hijos, las relaciones, el tiempo para uno, el hacer las cosas que a mí me gusta. Por lo tanto, a veces incluso somos presos de los mayores ingresos, porque para financiar, poder costear nuestro estilo de vida, tenemos que trabajar para poder responder a todas esas responsabilidades y a todos esos compromisos. Y eso precisamente nos aleja de la construcción de patrimonio. Entonces, probablemente todos queremos y todos nos gustaría llegar a una edad avanzada con ahorros, con un patrimonio, con activos que nos permitan poder sobrellevar esos últimos años de nuestra vida de buena manera. Acá la imagen es muy ejemplificadora, en donde tenemos a dos personas de la tercera edad disfrutando, compartiendo, viviendo esa etapa de nuestras vidas de la mejor manera posible, ¿ya? Y por lo tanto, esa jubilación que muchas veces uno la observa a largo plazo, a los 65 años, a los 60 años, la vemos quizás no con esa alegría, sino que más bien con preocupación, es porque lamentablemente nadie nos enseña, nadie nos explica qué tenemos que hacer para construir un futuro mejor. Y por lo tanto, parte importante de esa construcción de patrimonio va de la mano con construir esos pilares para que podamos sostener esa mejor jubilación de cara al futuro, ¿ya? Y por lo tanto la jubilación no es ni más ni menos que la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. O sea, lo que nosotros quisiéramos es llegar a una edad avanzada en donde nosotros no tengamos que trabajar y recibir ingresos para financiar nuestro estilo de vida. Esto no es ni más ni menos que lo que hoy día se conoce y se ha popularizado como la libertad financiera. Y la libertad financiera es exactamente esa jubilación soñada, pero que evidentemente nosotros podríamos quizás lograrla con anterioridad, lograr una jubilación a una edad más temprana. Y acá yo le hago una pregunta y que ojalá me respondan todos que están participando muy activamente en el chat. Les hago la pregunta
de si ustedes han pensado alguna vez a qué edad se quieren jubilar. Y yo esta pregunta me la hice hace no mucho tiempo atrás. La verdad que yo vengo estudiando sobre finanzas personales e inversiones hace más de 2 décadas, pero la verdad es que esta pregunta cuando la vi y cuando me la hice, dije, wow, en realidad no lo he decidido o no he tomado acción para llegar a un momento en donde yo diga, ok, acá tengo el patrimonio suficiente como para poder jubilarme. Ahora, mi visión al respecto ha cambiado mucho y se la voy a tratar de compartir más adelante, pero creo que es súper importante y como muchos de ustedes están compartiendo ahora, tienen edades muy diversas en donde podrían querer jubilarse. Y esto no significa dejar de trabajar, sino que lo que busca esta jubilación anticipada, si se quiere, es tener la posibilidad de elegir el trabajo que quiero realizar. Es la posibilidad de elegir de trabajar unas pocas horas al día. Es la posibilidad de elegir de si me quiero tomar un par de semanas e irme a cualquier parte de viaje, lo puede hacer. Es tener mayor libertad. Y esa mayor libertad, esto que se denomina libertad financiera, no necesariamente es una libertad absoluta, en donde realmente nosotros nos llegue la plata del cielo y vivamos espectacular, sino que tengamos un patrimonio que nos permita poder complementar nuestros ingresos a lo largo del tiempo. Y ahí hay diferentes niveles de libertad que uno puede ir consiguiendo a lo largo del tiempo que va de la mano con esta construcción de patrimonio. Así que veo ahí muchos que dicen a los 55 años, a los 50 años, y lo que les quiero comentar es que es posible. Lo hemos visto en clientes. Nosotros al interior de Patrimore también hemos podido a lo largo del tiempo ir construyendo mayores niveles de libertad y conseguir objetivos que para muchos pueden ser muy lejanos. Y a veces uno ve estos objetivos como algo muy lejano, muy a largo plazo, casi imposible. Y eso evidentemente desmotiva, porque si uno esto no lo ve como algo factible, la verdad que para qué hago el esfuerzo de poder acercarme siquiera a construir un patrimonio, construir ahorros, construir activos y que de esa manera me permitan financiar mi futuro. Entonces, lo que les quiero decir desde ya es que esto es posible, esto lo hemos visto en muchos clientes y no requiere 30 años. Tampoco esto se logra de la noche a la mañana. Por supuesto que implica sacrificios, implica esfuerzo, implica asumir riesgos, implica hartas cosas. Pero es importante conocer cuáles son los aspectos relevantes en los cuales nos debemos enfocar para de esa manera poder conseguir obtener estos logros y acercarnos a este mejor futuro financiero, en definitiva. Y acá viene algo muy importante, que es algo que también nos representa mucho en Patrimore, que es esta conexión con los sueños. Y ya les voy a contar más en detalle por qué para mí es tan importante el tema de los sueños. Precisamente porque en algún momento dejé de soñar. Y por lo tanto, cuando me doy cuenta de que dejé de soñar, me doy cuenta que eso lo cambia todo. Y esta película es muy buena. Si no la han visto, En busca de la felicidad de Will Smith, se la recomiendo. Es una película que ya tiene, no sé, salió por ahí el 2006, 2007. Y en una escena, Will Smith, el papá de este niño, que es su hijo de verdad, le dice en una escena, el niño estaba jugando básquetbol, estaba disparando al aro de básquetbol y diciéndole que quería ser basquetbolista profesional y Will Smith básicamente le dice, es imposible, nunca lo vas a lograr. Y en su frustración, en sus complejidades financieras del momento, como él estaba en esa situación, se da cuenta del error que había cometido, se da cuenta de esta tontera que le había dicho al hijo y luego le lanza esta frase: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. Y bueno, yo soy una persona muy afortunada. Esto me consta en esta última época de coach. Me he dado cuenta que llega un momento en nuestras vidas que quizás nos damos cuenta que no somos muy felices, que no estamos obteniendo los logros que quisiéramos lograr, que quizás elegimos una carrera profesional que no era la que más nos gustaba. Y nos replanteamos cosas a lo largo del tiempo y a veces incluso nos cuesta identificar qué es lo que realmente queremos hacer para el resto de nuestros días. Y eso yo creo que es una pregunta, un cuestionamiento que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿En qué vibramos? Y eso tratar de sostenerlo y echarle para adelante y hacerlo, porque de esa manera uno va a estar más contento y va a ser lo que realmente es feliz. Pero a modo de ejemplo les cuento algunas de las cosas que yo quería hacer en algún momento de mi vida. Cuando chico quise ser futbolista y me desilusioné rápidamente y no estaba para nada errado. Lamentablemente el fútbol en Chile es muy precario. Me acuerdo que me fui a probar a un club de fútbol, las instalaciones eran pésimas, estaba todo muy mal mantenido y fue bien una desilusión enorme. La infraestructura
infraestructura y todo lo que había en torno al fútbol en ese momento, así que me dediqué a jugar tenis. Y me dediqué a jugar tenis y me doy cuenta que empiezo a avanzar rápidamente, pero ya tenía 12, 13 años y digo, no, le digo a mi profesor, no, yo me quiero dedicar al tenis. Y mi profesor me decía, cuidado, pero bueno, dale. Me inscribí en un torneo y perdí 6-0, 6-0. Así que ahí dejé de querer ser tenista, pero seguí jugando tenis y me encanta hacerlo y me dediqué a jugar tenis por mucho tiempo. Pero logré a muy temprana edad encontrar un gran hobby y un gran emprendimiento como fue ser DJ, poner música en fiestas y la verdad que me fue muy bien y lo pasé muy bien y trabajé por mucho tiempo poniendo música y creé una empresa literalmente. Tenía un equipo de trabajadores que eran mis amigos que les pagaba unas sumas enormes de dinero, un completo a las 5 de la mañana y la verdad que lo pasábamos muy bien, disfrutábamos mucho y por mucho tiempo me dediqué a eso. De hecho me quería dedicar precisamente a eso cuando muy joven, pero por una de esas cosas me di cuenta que en realidad esto era un hobby y para mí lo que realmente me interesaba eran los negocios, las finanzas y tomé la decisión de estudiar una carrera ligada a las finanzas que fue estudiar contador auditor. Nunca estuve muy convencido, creo que es un error tomar la decisión de lo que te define para el futuro en una carrera profesional a los 18 años, pero bueno, hice algo que en realidad se acercaba a lo que me gustaba y me fui desarrollando y fui tomando otro camino ya habiendo estudiado esto y habiendo terminado la carrera. Fui padre a muy temprana edad, a los 21 años, así que eso también te limita en algunas cosas, pero también saca lo mejor de ti para poder sostener a una familia, tener un hijo y avanzar más rápido en responsabilidades que creo también muchas veces es muy positivo. Pero rápidamente yo me fui al mundo de trabajar en inversiones y por lo tanto eso para mí era algo soñado, algo muy importante, pero como contador auditor no era algo que tuviera mucha relación, así que básicamente lo logré de una u otra manera y posteriormente estudié mi magíster, fui profesor, luego correr maratones, que es algo que me encanta también, emprender y ahora ser coach. ¿Qué le quiero decir con esto? En que uno a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida puede ir cambiando sus motivaciones, puede ir cambiando sus sueños, puede ir cambiando sus objetivos. Y uno tiene que ser flexible, pero creo que siempre uno tiene que estar muy enfocado en alcanzar esos logros. Y acá viene algo súper importante que les quiero compartir, que viene muy relacionado a lo que les voy a comentar más adelante, que son estos 4 pilares de la construcción del patrimonio, en donde a partir de varias lecturas, varios libros, muchas cosas que uno va recopilando a lo largo del tiempo, me doy cuenta por ahí por los 38 años, papá, familia, casa, hipoteca, auto, 2, 3 semanas de vacaciones al año, feliz, trabajando lo que me gusta, el mundo de las inversiones, me doy cuenta que había dejado de soñar. ¿Y por qué? Porque, bueno, uno lee, se encuentra con varias cosas y si uno se da cuenta de que en realidad, ¿qué es lo que a mí me hacía vibrar? ¿Qué es lo que a mí me hacía soñar? Y me doy cuenta que a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho hacer deporte y otras cosas más, y me encuentro con este libro que realmente me cambia mi manera de pensar y eso es algo súper importante a la hora de construir patrimonio porque precisamente uno tiene que pensar de manera diferente para de esa manera poder ponerse metas importantes y poder construir este patrimonio en el tiempo. Y me encuentro con este libro, La Semana Laboral de 4 horas, en donde habla un concepto que me encanta, que son las mini jubilaciones. ¿Y qué es lo que es una mini jubilación? Básicamente poder estar en un lugar, 1 mes, 2 meses, poder disfrutar ese lugar, pero de una manera más larga en el tiempo, no tan acotada con un fin de semana, sacarse la foto y volverse de las vacaciones, sino que estar mayor tiempo, disfrutar un lugar y hacer algo interesante en ese lugar. Esto fue el año 2020, el objetivo era irme a vivir a Buenos Aires 1 mes, correr la maratón de Buenos Aires, vivir ese mes, hacer teletrabajo, eso ya lo habíamos decidido, era un paso importante que íbamos a dar como empresa. Viene la pandemia y eso deja de ser una opción, pero lo que cambia en ese momento es que veo la posibilidad de poder hacer teletrabajo, poder viajar por más temporadas, no solamente una vez al año, sino que por más tiempo. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ahorrar para de esa manera poder cambiar el auto, es un objetivo súper bueno, súper respetable, pero es algo que quizás todos queremos cambiar el auto, todos queremos tener un mejor auto, todos queremos vivir en una casa bonita, todos queremos vivir en un departamento maravilloso, tener vacaciones, conocer el mundo, son cosas que todos queremos, pero realmente lo que a nosotros nos hace hacer sacrificios y nos cambia nuestra mentalidad para realmente pegarnos un salto relevante es que logremos motivación y que realmente podamos hacer un ahorro que nos permita
poder ir construyendo un patrimonio y no solamente ahorrar lo que nos sobra a fin de mes, si es que nos sobra a fin de mes, sino que realmente comprometernos con el ahorro, comprometernos con nuestra educación financiera, comprometernos con conocer de instrumentos financieros y comprender este lenguaje del mundo de las finanzas para realmente pegarnos un salto de verdad. Y eso no se logra de otra manera sino estando muy motivados. Porque yo les puedo dar un montón de consejos y contarles mi historia personal y la historia de algunos clientes, pero ustedes pueden estar pensando en otra cosa, pensando en el trabajo mañana, en los niños, cualquier cosa, y van a decir, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Para que realmente eso cambie, para que realmente ustedes tomen acción, ustedes tienen que estar motivados y ustedes tienen que encontrar la manera de que algo que ustedes quieran lograr los haga vibrar, los saque de la zona que están hoy día y realmente hagan ciertos sacrificios para de esa forma ir construyendo este patrimonio. No hay otra opción y por lo tanto esa motivación es clave a la hora de hacer cambios para de esa manera comenzar a tomar acción y empezar a hacer los cambios necesarios para construir el patrimonio. ¿Ya? Bueno, en ese momento, pandemia, tomamos la decisión con mi señora de venirnos a vivir al sur y nos damos cuenta de que esto que era algún sueño a largo plazo, que era jubilarnos probablemente a los 60 años, 65 años al vivir en el sur, lo hicimos factible de una manera mucho más rápida, mucho más pronta, tomamos riesgo, nos fuimos de Santiago, hicimos cambios en la empresa, pasamos a modalidad teletrabajo y la verdad que han pasado solamente cosas maravillosas en todo este tiempo, ya vamos a cumplir 3 años viviendo acá en Pucón. Yo sabía, intuía que para mí era súper importante esta manera de vivir, pero la verdad que esto era mucho más de lo que esperaba y nos ha permitido tener una calidad de vida impresionante. Y esto se mezcla mucho con los sueños, se mezcla mucho con la motivación, con los sacrificios, con tomar riesgo y hacer cambios que realmente a nosotros nos permitan poder acelerar nuestro proceso y acercarnos a lo que queremos conseguir. Acá, bueno, acá estamos con el equipo Patrimore, el año pasado vinieron, hicimos rafting, ahí estamos con la perrita que estaba antes chiquitita y está más grande y la verdad que ha sido una experiencia enorme y que va de la mano con varias cosas que les voy a comenzar a contar de ahora en adelante, que es precisamente entrar a hablar de los pilares, que es el foco de lo que vamos a hablar hoy día y de lo más importante que creemos es necesario para ir cumpliendo estos objetivos, estas metas. Hay algo que para mí es muy importante, incluso está antes de los 4 pilares de la construcción de patrimonio. Y esto tiene que ver mucho con los ingresos. ¿De dónde provienen nuestros ingresos? Hay un libro muy interesante y que lo recomiendo mucho, como es El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tiene varios libros, el más conocido, Padre Rico, Padre Pobre. Luego está este libro, El cuadrante del flujo del dinero. Y también otro libro que me gusta mucho de Kiyosaki es Retírate joven y rico. Y en este libro, El cuadrante del flujo del dinero, se habla de algo que es muy simple, que es que nuestros ingresos provienen básicamente de 4 fuentes, de 4 alternativas. La E de empleado, la A de autoempleado, la D de dueño de negocio y la E de inversionista. La mayoría, más del 80, más del 90% somos empleados y recibimos un ingreso a fin de mes y tenemos estabilidad, tenemos esa tranquilidad que todos queremos de poder pagar nuestras cuentas, de poder vivir de la mejor manera posible. Después tenemos la A de autoempleado, que básicamente es cuando nosotros hacemos alguna actividad extra, ganamos algunos ingresos extras y de esa manera nosotros podemos complementar ingresos o a veces tomamos la decisión de ser independientes y obtener ingresos de diferentes clientes a los cuales les proveemos de nuestro servicio. En este lado izquierdo de la E y de la A, básicamente nosotros intercambiamos tiempo por dinero. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es cobrar por nuestras horas de trabajo y a nosotros nos pagan por esa forma de ganarnos la vida. Pero al lado derecho está la D de dueño de negocio, que no es lo mismo que autoempleado. A veces se confunde. Uno cuando es autoempleado eventualmente tiene una empresa, tiene un RUT diferente, tiene algún servicio, alguna actividad que realiza y que ofrece al mundo, pero uno sigue siendo autoempleado. El dueño de negocio es cuando uno es dueño de una estructura, de un sistema y que a pesar de que uno no esté, el negocio sigue funcionando. Así que ese es un salto importante en donde uno gana libertad, porque evidentemente lo que uno logra en esa situación es tercerizar muchas de las actividades que originalmente uno las hacía quizás como autoempleado. Y la I de inversionista es como cualquier inversionista que invierte en acciones, que invierte en ETF, que invierte en fondos de inversión, que invierte en depósitos a plazo, que invierte en diferentes instrumentos de inversión que o aumentan de valor o nos generan dividendos, nos generan algún tipo de renta.
¿ya? Y por supuesto, la I de inversionista también está en el mundo del ganar libertad, porque básicamente nosotros colocamos capital y ese capital nos rinde un dinero para nosotros. Así que estas son las diferentes formas de obtener ingresos y lo que habitualmente uno debería hacer en esta construcción de patrimonio y obtener mayor libertad es ir pasando de el lado izquierdo de este cuadrante, de la E y de la A la D y la I. La buena noticia es que como inversionista, y muchos de ustedes quizás lo son, ya obtienen ingresos, ya obtienen un aumento de patrimonio, se incrementa su dinero, sus ahorros invirtiendo. Qué bueno que lo hagan así, maravilloso, ese es un camino. Evidentemente hay diferentes formas de hacerlo, pero evidentemente también uno lo puede optimizar y ahí se mezcla mucho con estos pilares que consideran varios aspectos que son relevantes a tener en cuenta. El primer pilar es el orden y la planificación. Y esto probablemente se conoce mucho, esto probablemente no es ninguna novedad para ninguno de ustedes, estas son cosas que uno habitualmente escucha en redes sociales, en diferentes lugares en donde uno va aprendiendo y obteniendo este conocimiento, este contenido. Uno sabe que tiene que hacer un presupuesto, uno sabe que tiene que hacer un fondo de emergencia, uno sabe que se tiene que educar más, obtener más títulos para tener más valor y por lo tanto aumentar los ingresos, uno sabe que también una ambición, una manera de poder ir construyendo una cierta estabilidad es comprar la casa propia, comprarnos un auto y por supuesto también parte de el diario vivir de cada persona es tratar de financiar algunas vacaciones también a lo largo del año. Esto es lo que todos hacemos, esto es lo que se habla generalmente y esto hay mucho que ustedes pueden encontrar en todas partes. El tema es ir un paso más allá y acá viene precisamente la conexión con los sueños, los valores, los objetivos, las estrategias. Que esto muchas veces nadie se lo pregunta. ¿Inviertes? ¿Quieres ganar plata? Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ahorrar por ahorrar? ¿Hacer crecer tu patrimonio? Por supuesto. Todos queremos ganar plata, hacer rentable nuestros ahorros y hacerlos crecer. ¿Pero para qué? Y ese para qué es algo muy importante que a veces no descubrimos y que es parte central de a lo que nos vamos a dedicar y cómo vamos a ir ejecutando estos 4 pilares y esta construcción de patrimonio, ¿ya? No voy a profundizar acá, pero esto tiene mucho que ver con el coaching, mucho que ver con el proyecto de vida. En lo que sí me quiero detener es que básicamente si uno está en una masterclass como esta, básicamente relacionado a las finanzas personales, a las inversiones, uno debería tener para este año 2024 3 objetivos, algunos de esos 3 objetivos. Y uno de esos 3 objetivos podría ser el aumentar ingresos, el aumentar el patrimonio, el aumento de ingresos evidentemente está relacionado a poder ahorrar más. El aumentar el patrimonio, que es que lo que ya tenemos se vaya aumentando de valor, vaya creciendo, ahorros, inversiones, propiedades, negocios, lo que sea. Y otro objetivo puede ser la creación de un activo, ¿ya? Y la creación de un activo es, por ejemplo, comprar acciones. Independiente de que caigan de valor, uno va construyendo un activo porque va comprando más participación de una empresa que eventualmente uno espera que en el futuro esa empresa crezca y a uno le haga ganar más plata a lo largo del tiempo. Empresas en bolsa, acciones que uno compra en bolsa, como también puede ser la construcción de un negocio propio, que a veces todos sabemos cuando uno emprende, uno le inyecta plata, le inyecta tiempo, le inyecta ganas, esfuerzo, tiempo, y muchas veces eso no rinde rápidamente, sino que se demoran en llegar los resultados. Pero eso es la construcción de un activo, en definitiva. Entonces, esto me gusta partir del final, porque básicamente acá es donde debería estar centrado el foco, lo que quisiéramos conseguir, y que son precisamente estos 3 objetivos: aumentar ingresos, aumentar el patrimonio, crear activos. Todo va muy de la mano, por supuesto, pero son objetivos mucho más concretos que uno perfectamente podría definir y podría establecerlos, por ejemplo, para este año 2024. Teniendo claros los objetivos, vamos un paso atrás y vemos nuestro estado actual. ¿Cuál es mi diagnóstico financiero? ¿En qué situación estoy? ¿Puedo ahorrar plata en este momento? ¿En qué gasto? ¿Gasto mucho en ir al restaurante? ¿Gasto mucho en irme de viaje? ¿Gasto mucho en transporte? ¿Gasto mucho en la cuota del auto? ¿Cuál es mi diagnóstico financiero? ¿Dónde puedo hacer optimización? ¿Y de qué dispongo? ¿Cuáles son mis recursos? Y recursos no solamente monetarios, no solamente el capital que tengo para invertir, sino que mis conocimientos, de mis habilidades, de dónde eventualmente puedo obtener mayores ingresos por las cosas que yo hago, donde trabajo, en qué me desempeño. Y por lo tanto también, a partir de eso, identificar qué es lo que me falta, ¿ya? O sea, qué necesito aprender. Estamos hoy día en época de impuestos. Algunos están pagando más impuestos, otros menos impuestos. Evidentemente, eso es un desafío a lograr de cómo manejarnos con los impuestos cuando en el último tiempo en Chile han aumentado los impuestos, han cambiado mucho las reglas del juego y nosotros tenemos que adaptarnos a nuevas reglas del juego y por lo tanto tratar de optimizar también el pago de impuestos, por ejemplo. Y eso implica mayor conocimiento, puede implicar eventualmente alguna asesoría, puede implicar entender ciertos conceptos que quizás para nosotros eran lejanos, entender la ley y esta ley que cambió hace mucho tiempo, por ejemplo, para los inversionistas inmobiliarios, etcétera. Entonces, hay un estado actual que uno tiene que evaluarlo, analizarlo y
saber cuál es el terreno que uno está pisando. Y previamente uno tiene que hacer las preguntas correctas. ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero aumentar el patrimonio? ¿Para qué me quiero jubilar tempranamente? ¿A qué me voy a dedicar? Conozco casos muy cercanos de personas que han logrado la libertad financiera y llegan a un punto en donde dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Qué hago ahora? ¿A qué me dedico? Y hay una cierta frustración también del qué viene después. Es un problema maravilloso, por supuesto, pero ocurre. Y por lo tanto, ahí también uno tiene que planificar de cierta manera ese siguiente paso. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Así que todas estas cosas son muy importantes en las cuales nos debemos enfocar para de esa manera poder tener todo muy ordenado y tener mucha claridad respecto de cómo estamos parados hoy día, respecto a cómo nos queremos ver en el futuro. Entonces, ahí viene el tema de realizar este diagnóstico financiero, crear un plan para el año 2024, podría ser perfectamente lo que resta del año, crear un plan que apunte a obtener ciertos logros en aumentar ingresos, aumentar el patrimonio, lo que sea. Luego, ordenar nuestras finanzas personales y optimizar ciertos productos financieros. Muchas veces pagamos de más muchos productos. Y luego, finalmente, está la batalla inicial, que es el ahorro versus la rentabilidad. Y ahí pasamos ya al mundo de la inversión, que esto es muy importante. Y acá le hago la pregunta, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿El porcentaje de ahorro? ¿El tiempo que debe transcurrir nuestra inversión? ¿O el retorno de la inversión? ¿Qué creen que es lo más importante? ¿Cuánto es el porcentaje que ahorramos mensualmente? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar que nuestras inversiones obtengan un retorno? Y finalmente el retorno de la inversión. Elisa dice el tiempo. Víctor, el tiempo. Fabio dice el retorno. Tiempo, retorno. ¡Wow! Muchas respuestas. Muy bien. Bien. Mira, porcentaje por ahí, unos pocos. Tiempo, ambas, todas. Retorno a la inversión. Excelente. Gracias por comentarnos ahí, todos muy atentos, cuál es la variable más importante. Bien, sin lugar a dudas, la variable más importante de esta es el ahorro, porque ustedes pueden encontrar la mejor alternativa de inversión y que rente un 100%, pero si ustedes no tienen plata para invertir en esa alternativa de inversión, no van a lograr nada. Cero multiplicado por lo que sea es cero. Por lo tanto, lo primero es el ahorro. Y muchas veces, y pasa esto mucho con los jóvenes, quieren obtener el mejor fondo de inversión, quieren obtener el mejor dato, quieren obtener la mejor inversión. ¿Y saben qué? No sirve de mucho en etapas tempranas. Porque si yo hoy día tengo 100.000 pesos y los duplico en un año, gané 100.000 pesos. Y claro, está bien, maravilloso. Prefiero tener 100.000 pesos más que los mismos 100.000 pesos del inicio, pero son 100.000 pesos. La verdadera diferencia se logra cuando ese ahorro que vamos acumulando es una cantidad relevante en donde la rentabilidad que se genera sobre ese ahorro empieza a ser una parte importante de los ingresos mensuales que nosotros necesitamos para nuestro estilo de vida. A modo de ejemplo, si yo logro una cartera de inversión que me rente todos los meses o todos los años una cierta rentabilidad, da lo mismo, pero yo todos los meses pudiera sacar de esa rentabilidad 500.000 pesos, esos 500.000 pesos eventualmente me van a servir para pagar la cuota de un auto, el viaje, las vacaciones del año, comprarme una nueva propiedad. Esos 500.000 pesos que yo puedo percibir de esa inversión me van a permitir poder financiar parte de mi estilo de vida. Por lo tanto, todo depende del ahorro. Evidentemente que lo otro también es importante, pero el ahorro en una primera etapa es lejos lo más relevante. Entonces, muchas veces nosotros, análisis a veces genera parálisis y muchas veces nosotros estudiamos y estamos súper enfocados en tratar de hacer la mejor inversión posible, pero si partimos con poca plata, no vamos a obtener grandes resultados. Evidentemente, todo esto lo podemos hacer al mismo tiempo y evidentemente lo que yo sugiero es comenzar a ahorrar y empezar a invertir inmediatamente y ojalá obtener buenos retornos, pero ojalá también equivocarnos, también entender lo que significan los riesgos, entender lo que significa un instrumento de inversión respecto a otro. Evidentemente que todo eso se puede hacer de manera conjunta, pero realmente en una primera etapa, yo les diría los primeros 5 años en donde ustedes comiencen a construir este patrimonio, tienen que estar enfocados en el ahorro, ¿ya? Vamos a ver más adelante algunas modelaciones de lo que significa esto y qué es lo que podemos conseguir a lo largo del tiempo. Y por lo tanto acá, si tenemos que resumir esto, estamos hablando de la defensa y el ataque. En una primera etapa tenemos que armar muy bien la defensa. Y la defensa es el ahorro, la defensa es ese fondo de emergencia, la defensa es un buen seguro de vida, por ejemplo, la defensa es un seguro de vacaciones, la defensa puede ser el postergar quizás la compra de un auto que puede ser costosa y que los intereses a pagar por eso nos pueden ir retrasando nuestra construcción de patrimonio, etcétera. Tenemos que armar una muy buena defensa en una primera etapa para después lanzarnos al ataque. Y el ataque es precisamente buscar los mejores instrumentos de inversión que nos puedan ir acelerando el proceso de construcción de patrimonio. Entonces, primer pilar,
orden y planificación. Tenemos que conocer muy bien nuestra situación actual. Muchas veces cuesta hacer esto porque cuesta ver dónde están las fugas, cuesta ver dónde podemos optimizar, cuesta detenernos, sentarnos, analizar nuestras cartolas de las cuentas corrientes, de las tarjetas de crédito, de lo que hemos hecho en el pasado, y a veces sabemos que los números no son muy buenos y por lo tanto a veces nos alejamos de ese primer pilar, del orden y la planificación. El segundo pilar son las inversiones financieras, por supuesto. ¿Y qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos habitualmente? Muchas publicidades engañosas, muchas cosas que suenan muy atractivas, pero la verdad no son tan ciertas o no son tan fáciles como se ven. Invierte y gana un sueldo extra. Duplica tus inversiones en un año. ¿Te quieres perder la próxima revolución de las criptomonedas? Invierte en ETF, invierte en el Standard & Poor's 500, invierte en depósitos a plazo que rentaron tanto en el último tiempo. Bueno, esto es lo que muchas veces escuchamos, pero lo primero que nosotros deberíamos hacer a la hora de introducirnos en el mundo de la inversión es conocer muy bien las diferentes clases de activos. ¿Y por qué es importante esto? Porque a cada clase de activo financiero no le podemos pedir más de lo que es. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500, para los que no lo conozcan y lo escuchen por primera vez, el Standard & Poor's 500 es un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es un índice muy diversificado y que ha tenido retornos a lo largo del tiempo de un 10% anualizado. Un muy buen retorno. Y por lo tanto, muchos libros de finanzas personales sugieren que uno invierta en el Standard & Poor's 500. Lo que no le dicen a las personas, y eventualmente una persona que está comenzando a invertir en este mundo, es que en los próximos 12 meses el Standard & Poor's 500 perfectamente puede caer un 40 o un 50%. Y claro, yo les puedo preguntar a ustedes y les decirle esto y que a la larga igual te va a ir bien invirtiendo en esto y todos van a decir, sí, no, si no importa, lo hago igual. Pero créanme, perder un 40 o un 50% de nuestro capital es terrible y es muy difícil de soportar. ¿Estamos dispuestos a que eso ocurra por algunos periodos de tiempo y seguir invirtiendo en el Standard & Poor's 500 para que a lo largo de 10, 15, 20, 30 años nos rente un 10% anualizado? Hay que conocer muy bien el instrumento de inversión y tenemos que saber qué podemos exigirle a ese instrumento de inversión, qué podemos obtener de ese instrumento de inversión. Y acá no hay instrumentos buenos, instrumentos malos. Hoy día uno no puede decir que los depósitos a plazo son malos, porque los depósitos a plazo tuvieron una época muy buena en los últimos 2 años y están dejando de ser tan atractivos. Pero si hoy día los depósitos a plazo no son lo mejor, están otros instrumentos con un poquito más de riesgo, como la renta fija, que nos pueden seguir entregando retornos muy parecidos a lo que en el último tiempo nos entregaron los depósitos a plazo. Y por lo tanto uno tiene que entender en qué consiste la renta fija, qué es lo que nos puede entregar, cuáles son los riesgos, cuáles son los plazos, qué pasa si las cosas salen bien, qué aspectos nos pueden afectar y puede hacer que las rentabilidades quizás no sean tan buenas en el futuro. Uno tiene que saber a qué atenerse con cada una de las clases de activos en las cuales uno puede invertir. Hoy día un depósito a plazo, pensando en 12 meses, uno va a obtener retornos en torno al 6%. En la renta fija, dependiendo de la renta fija, uno puede obtener retornos del 7, 8, 9% en los próximos 12 meses, e incluso un poquito más de tiempo también. Y después tenemos las acciones, invertir en bolsa, comprar acciones en la bolsa, comprar acciones de Facebook. Hoy día entregó resultados malos, parece. Tesla, Apple, la empresa que ustedes quieran. Uno puede comprar acciones de empresas y por ende obtener estos buenos resultados a lo largo del tiempo. Pero una de las desventajas de las acciones es que tiene mucha volatilidad. Se mueven mucho. En un día pueden subir un 10%, en otro día pueden caer un 10%. Y evidentemente hay personas que pueden aguantar eso y otras personas que no. Uno tiene que aprender a conocerse también a la hora de invertir. Y después tenemos los activos alternativos. Las acciones rentan en torno a un 10% las acciones norteamericanas en los últimos años. Pero las acciones de Latinoamérica, las acciones de Chile, las acciones de países emergentes han andado muy mal en los últimos 10 años. Uno también tiene que identificar ahí dónde hay oportunidad y cómo evaluar cada una de estas alternativas. Y después tenemos los activos alternativos. Los activos alternativos son probablemente los instrumentos menos conocidos. Les digo desde ya, si ustedes trabajan con algún banco, los más grandes de la plaza, probablemente nunca les van a hablar de activos alternativos. Son unos instrumentos un poquito más sofisticados, pero no es nada del otro mundo. Y hay muy buenas oportunidades en los activos alternativos. Uno puede rentar mucho mejor, con ciertas características, ciertas restricciones que hay que entender. Pero evidentemente en el mundo de los activos alternativos uno puede obtener mejores retornos a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer acá es aprender, entender qué es lo que nos pueden entregar
los instrumentos financieros. Y estas son las rentabilidades que nos pueden entregar los instrumentos financieros. Algunos años mejor, otros años peor, pero es esto. Y evidentemente, si nosotros nos metemos en este mundo de la inversión, nos dedicamos a aprender y a desarrollarnos en el mundo de la inversión, nos puede ir algo mejor, pero no es tan fácil. Y por lo tanto, es algo que hay que ser bastante escéptico cuando alguien nos diga, acá está la receta, acá está la fórmula, invierte y te va a ir maravilloso y vas a hacer un sueldo de esto. Cuidado con ese tipo de ofertas. La verdad que no son tan reales. Entonces, lo primero, conocer estas diferentes clases de activos. Luego, ¿cuáles son los diferentes vehículos de inversión? ¿A qué me refiero con un vehículo de inversión? ¿Saben lo que es un fondo mutuo? Ese es un vehículo de inversión. ¿Saben lo que es un fondo de inversión propiamente tal? Otro vehículo de inversión. ¿Saben lo que es un ETF? Es otro vehículo de inversión. ¿Saben lo que son los multifondos de la AFP? Otro vehículo de inversión. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que uno puede comprar depósito a plazo, renta fija, acciones, renta alternativa, activos alternativos, puede comprarlos a través de diferentes vehículos de inversión. Un vehículo de inversión muy popular en los últimos años son los ETF, pero están los fondos mutuos y hay fondos de inversión. Hay varias alternativas de poder acceder a estas clases de activos. Y ahí uno tiene que distinguir entre qué es lo que es una clase de activo primero y después a través de qué vehículo de inversión voy a adquirir esa diferente clase de activo. De hecho, otro vehículo de inversión puede ser perfectamente un derivado financiero, como nos dice Rodrigo. También puede ser otro vehículo de inversión por el cual acceder a estas clases de activos, con más riesgo, por supuesto, pero es otro vehículo de inversión. Y después tenemos las plataformas de inversión y sus diferencias. ¿Dónde voy a invertir? ¿Voy a invertir a través de Patrimore? ¿Voy a invertir a través de la plataforma Patrimore? Hoy día ustedes la pueden ver en nuestra página web, se pueden hacer una cuenta gratis y pueden invertir algunos instrumentos ahí. Pueden hacerlo a través de otras empresas, fintech, que han crecido mucho en los últimos años. Pueden hacerlo a través de un broker internacional. Lo pueden hacer en una corredora de bolsa o lo pueden hacer en una AGF. O sea, hay diferentes alternativas en donde yo puedo colocar mi plata y en donde yo puedo acceder a todas estas clases de activos y vehículos de inversión. Hoy día es muy fácil abrir una cuenta, eso no es tema, eso es algo que lo pueden encontrar en muchas partes de cómo se hace y todas las instituciones que lo están ofreciendo, a diferencia de cuando yo comencé en esto hace 20 años atrás, en donde era muy complejo, las comisiones eran muy altas, era muy restrictivo para solamente muy pocas personas. Esto hoy día es mucho más fácil, eso es muy bueno, pero también hay un problema en esto, que es que hoy día como se ha facilitado todo y hay tantas alternativas, también es difícil de elegir. Entonces también ahí cuesta un poquito seleccionar a las diferentes alternativas que están a disposición de todos nosotros. Y por supuesto, algo que se habla mucho en inversiones está la importancia de diversificar. No existe la bala de plata, no existe la inversión perfecta, no existe la manera en donde yo pueda duplicar mi patrimonio en poco tiempo, sino que uno tiene que aprender a conocer estos diferentes instrumentos y entender sus riesgos, entender sus ventajas, desventajas, las características y, por supuesto, diversificar. Acá en esta tabla, espero se logre ver, está precisamente el comportamiento de diferentes clases de activos desde el año 2011 al año 2024, hasta hace algunas semanas atrás. Y ahí podemos ver cómo diferentes clases de activos se han comportado de diferente manera. Una clase de activo que ya se instala en el ecosistema de inversiones es el Bitcoin. Después tenemos el oro, los commodities, las acciones de gran capitalización como el Standard & Poor's 500, acciones de valor, acciones de crecimiento, renta fija, mercados emergentes, money market, toda una nomenclatura de alternativas de inversión que son las principales clases de activos a nivel global. De ahí podemos ver los retornos que cada una de ellas nos entregan en el tiempo. Yo destaco siempre cuando presento esto el comportamiento que ha tenido las acciones tecnológicas. Ahí más o menos en la medianía de tabla está un ETF que se llama el QQQ, que son las acciones tecnológicas del Nasdaq 100. Y eso ha rentado desde el año 2011 a la fecha un 760%, que eso quiere decir una rentabilidad anualizada del 17,6%. Ha sido una muy buena alternativa de inversión en los últimos años. Eso no quiere decir que en el futuro lo vaya a hacer, pero ahí uno puede ver las diferencias de a qué le ha ido mejor, a qué le ha ido peor, y por lo tanto acá uno puede entender de cierta manera los diferentes comportamientos que van teniendo las diferentes clases de activos. Y de hecho, muy probablemente lo que le ha ido peor en los últimos años es probable que en el futuro se recupere un poquito más porque ha tenido un mal comportamiento. Así que eso es algo súper importante por donde uno tiene que comenzar a conocer este mundo de las inversiones. Y una de las oportunidades que nosotros hemos venido comentando en Patrimore hace mucho tiempo, ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube todo el contenido gratuito que vamos subiendo, se meten a YouTube, buscan ahí la cuenta nuestra Patrimore y ahí hay mucho contenido que vamos subiendo todo el tiempo. Hemos hablado hace ya mucho tiempo de la renta fija y la renta fija creemos que es la joyita de este año 2024 porque evidentemente podemos seguir obteniendo retornos
parecido a los depósitos a plazo, pero con un poquito más de riesgo solamente. Ya hay muchas alternativas de renta fija, ya evidentemente se han beneficiado muchos instrumentos de renta fija en los últimos meses, pero creemos que todavía queda espacio para seguir obteniendo ventajas de ese instrumento, para perfiles más conservadores, por supuesto. Pero creemos que a pesar de que algunos incluso sean un poquito más arriesgados, los retornos ajustados por riesgo, que es una medida que uno siempre toma a la hora de invertir, también sigue siendo una buena alternativa para el 2024. Así que hablamos del orden y planificación, y un segundo punto, un segundo pilar sin duda es todo este mundo de las inversiones y de conocer bien cuáles son las diferentes alternativas, cuáles son los costos, las características, las ventajas, desventajas, etc. Pero probablemente en una etapa más avanzada dentro de esta construcción de patrimonio, lo que queremos es generar ingresos en piloto automático. Esto suena maravilloso, esto es lo que todos queremos. Y lo que mucha gente hace, lo que estamos haciendo hoy día en general, lo que se habla es invertir en propiedades. ¿Sigue siendo atractivo? ¿Es el momento de invertir en propiedades ahora o no? Están las tasas altas y un montón de cosas, pero ver los datos, ver la realidad, ver la historia. ¿Será atractivo invertir en propiedades? Mucha gente sacó su plata en los últimos años. De hecho, salía estos días que el Servicio de Impuestos Internos tiene en la mira a 32.000 millones de dólares que salieron de Chile, que se fueron a invertir a Estados Unidos y otras partes. Y ahí tenemos invertir en el Caribe, por ejemplo, comprarse un departamento en Punta Cana y arrendarlo por Airbnb. Comprar acciones dividenderas, que ha sido un tremendo negocio en los últimos años en Chile. O comenzar a emprender porque quiero ser libre y quiero despedir a mi jefe. Son cosas que evidentemente todos podemos buscar, pero acá viene algo súper importante dentro de este tercer pilar, que es colocar los ingresos en piloto automático, no de la noche a la mañana, pero sí en algún plazo razonable, y es la importancia del apalancamiento, es la importancia de construir un pilar sólido basado en inversión inmobiliaria. Nosotros somos unos convencidos de que la inversión inmobiliaria es una excelente alternativa de inversión. Hoy día está más complejo, pero probablemente también hoy día hay más oportunidades. Pensando no para el próximo año, sino que 3 años, 5 años, 10 años. La inversión inmobiliaria ha sido y seguirá siendo un pilar muy importante de la construcción de patrimonio. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Por qué funciona? ¿Por qué a veces la gente dice, oye, me ha ido muy bien invirtiendo en propiedades? Es por algo muy sencillo, el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? La deuda. Acá hay un ejercicio muy simple. Compramos algo que vale 1.000, una propiedad que vale 1.000, lo que sea, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es colocar 100 de pie y 900 de deuda, de crédito hipotecario. Pasa el tiempo y esta propiedad que valía 1.000 originalmente, ahora vale 1.100. ¿Qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo? 2 años, 3 años, 5 años, da lo mismo. Esos 100 que pusimos al inicio, como ahora la propiedad vale 1.100, esos 100 se convierten en 200. Por lo tanto, al haber puesto 100 y al habernos endeudado por 900, en realidad nuestra inversión, que fueron los 100, se multiplica por un 100% y alcanza los 200. Eso es la maravilla del mundo de la inversión inmobiliaria, porque a partir de este apalancamiento uno logra que la inversión que nosotros colocamos se incremente de manera acelerada. Entonces, no es que la inversión inmobiliaria per se sea más rentable que otras inversiones. No. De hecho, en algunos casos es menos rentable que otro instrumento. El tema es que la inversión inmobiliaria, como la apalancamos, como nos endeudamos, eso es lo que nos permite hacer crecer el patrimonio de manera más acelerada. Y a eso se le llama la deuda buena, que la tenemos que aprovechar nuestra capacidad de crédito y evidentemente tratar de aprovechar esa capacidad de deuda para poder adquirir propiedades. Entonces, básicamente lo que uno hace en un principio es entender esta importancia como pilar de la inversión inmobiliaria, entender este apalancamiento como algo positivo para nosotros, y otra alternativa de generar estos ingresos en piloto automático es comprar acciones que entregan dividendos. Eso sin duda hoy día es una buena alternativa, especialmente en el mercado chileno. Hay muchos que están a favor, muchos que están en contra, pero evidentemente el invertir en acciones en Chile todavía siguen existiendo empresas que entregan muy buenos retornos por dividendo, ¿ya? Estamos hablando de retornos del 7, 8, 10, 15% en algunos casos. Entonces, también esa es una manera de poder generar ingresos en piloto automático. Esto es proporcional al nivel de capital que nosotros vamos invirtiendo, pero más adelante le voy a contar una historia de un cliente que básicamente con esta estrategia está logrando financiar la educación de sus 2 hijos a partir de la inversión que hizo en acciones, ¿ya? Y por supuesto también está la posibilidad de emprender, de crear negocios. Siempre es difícil, es complejo, demora tiempo, sacrificio, fines de semana, trabajo en exceso, pero sin duda es muy gratificante.
algo muy enriquecedor por todo lo que implica emprender. Que en las primeras etapas puede ser difícil, pero en el tiempo uno gana libertad, uno eventualmente da empleo y por supuesto lo que uno también quiere es agregar valor a la sociedad eventualmente. Así que esas cosas, por supuesto, son incluso mucho más importantes de lo que el negocio en sí mismo nos genera. Y en el mundo del emprendimiento, primero hay que aprender, equivocarse, ojalá con poquita plata, partir por negocios pequeños, luego pasar a negocios intermedios, luego avanzar a negocios mayores y finalmente esto convertirlo en inversiones a gran escala. Son un paso natural que uno va viviendo a lo largo del tiempo. Nosotros también hablamos de esto muchas veces. Son procesos que pueden durar entre 5, 10, 15 años y evidentemente es difícil, es duro, pero se puede. Y con esto llegamos al cuarto pilar. Falta todavía algunas cosas extras, pero llegamos al cuarto pilar, que son estos soportes de la creación de patrimonio. Ya hablamos del orden, ya hablamos de las inversiones financieras, ya hablamos de estos ingresos en piloto automático, que tenemos dos grandes vías: la inversión inmobiliaria, la inversión en dividendos y la creación de algún negocio. Tres vías, la verdad. Y pasamos al cuarto punto, que son los soportes de la creación del patrimonio. Acá, ¿qué tenemos? ¿O de qué hablamos generalmente? ¿Cuál es nuestra estrategia hoy día, si se quiere, como cuarto pilar? Comprar una casa, un departamento propio, ojalá el más caro, el más bonito, el más grande. Eso muchas veces puede terminar siendo un error. Comprar el auto más lindo, más grande, más nuevo del vecindario, e incluso cometer grandes errores como la compra inteligente, endeudarnos a malas tasas. Luego está también los seguros con ahorro, que muchas personas lo toman y nosotros creemos, tenemos la convicción de que no es una buena alternativa para ir protegiéndonos hacia el futuro. Hay maneras de optimizar eso. Y lo peor, yo diría, de esto es mirar la proyección de nuestra jubilación, mirar la cartola de la AFP y solo quejarnos, ¿ya? Yo creo que ese es un gran error. No hay jubilaciones buenas en ninguna parte del mundo. Todo el mundo, todas las personas se quejan de sus sistemas de jubilación, así que ni siquiera hay que compararse hacia afuera, sino que uno tiene que tomar acción y uno tiene que saber que el mundo ha cambiado, que envejecemos más, vivimos más y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa jubilación a futuro. Entonces, cuando hablamos de planificar la jubilación específicamente y cuando hablamos de un plan de construcción de patrimonio y generar cierta libertad financiera, acá hay un par de ejemplos. ¿Cuánto podría ser nuestro nivel de ahorro mensual? ¿10%, 20%, 30%? Para todos los casos, una misma rentabilidad del 8% anual y por lo tanto, ¿en qué periodo de tiempo nosotros podemos conseguir libertad financiera? Hay muchos libros de finanzas personales que hablan de conseguir la libertad financiera invirtiendo en instrumentos financieros y se puede, pero puede ser muy lento. 40 años, ahorro un 10% todos los meses a una rentabilidad del 8%, logro la libertad financiera en 40 años, que es básicamente el sistema de pensiones de Chile. El sistema de pensiones de Chile no es muy diferente a esos cálculos. Ahorrar 10%, o sea, trabajar 40 años ahorrando el 10% a una rentabilidad del 8% anual, que es más o menos lo que se ha conseguido en el sistema, uno logra una jubilación razonable en la medida que los ingresos evidentemente hayan sido también, por lo que cotizamos, parecidos a lo que optamos a ganar también en la jubilación. Pero si aumentamos a un 20% de ahorro, hablábamos de que era lo más importante hace un rato, si aumentamos a un 20% el ahorro, nuestra libertad financiera puede conseguirse en 30 años. Ahora, si ahorramos el 30% de nuestros ingresos, logramos la libertad financiera en 24 años. Pero hagamos otra modificación. Mismas variables, 10, 20, 30% de ahorro, pero ahora con un 10% de retorno. Aumentamos un poquito el retorno, mejoramos nuestro retorno anual, conseguimos mejores instrumentos financieros. ¿En cuánto tiempo conseguimos la libertad financiera? 35 años, 26 años, 21 años. Y esto yo puedo dar fe de que es factible, de que es posible para lograr libertad financiera absoluta, si se quiere. Pero lo que nos gusta a nosotros es una libertad financiera intermedia. Y probablemente para lograr esa libertad financiera intermedia, esa jubilación intermedia, es que ojalá yo poder trabajar mediodía y que el resto del día yo pueda hacer lo que quiera porque tengo cubierto mi otra mitad del día con ingresos pasivos que me generan la posibilidad de financiar mi estilo de vida. Y para eso nos podemos demorar harto menos, 15 años, 10 años. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? En que uno de repente puede ver estos objetivos como algo muy lejano y eso automáticamente nos desmotiva, pero si nosotros esto lo aterrizamos en números, en un plan, en una estrategia, podemos llegar a plazos mucho más razonables. Yo les digo, 10 años no es nada y en 10 años podemos conseguir resultados tremendamente significativos, algo que realmente nos cambie la vida, literal. Pero hay que hacer el trabajo. Y esto básicamente va de la mano además en que igual la AFP, si bien va a ser una pensión baja, lo sabemos, igual va a ser ingresos que vamos a percibir a lo largo del tiempo. No hay que descartarlo. Nos van a servir de todas formas para lo que sea, para pagar los remedios, nuestra salud cuando lleguemos a viejo. Ojalá también tener este otro pilar que son las propiedades,
y por supuesto también las inversiones financieras. Y a todo esto también le tenemos que sumar otros aspectos que son relevantes en la planificación, como es la protección familiar. Los seguros son importantes, la optimización tributaria, lo hablamos hace un ratito atrás, lo que está pasando ahora en este mes de abril, que tenemos que pagar impuestos, y también las finanzas conductuales, que es conocernos nosotros, saber nuestro perfil de riesgo, los errores que cometemos con el dinero. Este es un libro muy recomendable, Las trampas del dinero, de Dan Ariely, Finanzas conductuales, un tema que me encanta, que me apasiona y que explica de buena manera por qué nosotros los seres humanos cometemos tantos errores y finalmente cometemos errores con el dinero. Así que todos esos aspectos son muy importantes, y lo que quiero contarle ahora es básicamente un par de historias. Una muy cortita, un cliente que comenzó con nosotros hace 6, 7 años, empezó a invertir, se empezó a interiorizar, empezó a leer, y de repente se encuentra con las acciones, chilenas, y con las acciones chilenas que entregan altos dividendos. Por ahí tenemos un profesor nuestro muy bueno, Tomás Casanegra, Value Investor, que explica mucho de esto. Y en la crisis, en la pandemia, cayeron mucho las acciones y él empezó a comprar acciones que entregaban altos dividendos. Terminó invirtiendo una cierta cantidad de dinero, y hace un año atrás nos juntamos y me dice: Sergio, mi objetivo es que con las inversiones en acciones pueda financiar la educación de mis hijos. Tengo 2 hijos pequeñitos, quiero que estas inversiones no las voy a tocar, las voy a dejar ahí, ya me entregan dividendos que permiten financiar la educación de mis hijos. Este fue un trabajo de 7 años, 6 años, y es un logro tremendo. O sea, que deje de ser un problema la educación de sus hijos, para mí es un objetivo que me vuela la cabeza. Y sabemos que hoy día la universidad y los colegios particulares son carísimos. Entonces, tener una cartera de acciones que me entreguen dividendos, que me entreguen las utilidades, las repartan, y esa plata me sirva para pagar la educación de mis hijos, lo encuentro fantástico. En 6 años, 7 años. Y otra historia mucho más espectacular, no me van a creer, pero una pareja, una familia ya, que comenzaron con nosotros el año 2020, en plena pandemia, y lograron la libertad financiera en 2, 3 años, invirtiendo apalancadísimo, mucha inversión inmobiliaria, haciendo buenos negocios, trabajando como perro, ahorrando, y logrando un capital que en poco tiempo se logró multiplicar por experiencia, por factor suerte, por un montón de cosas, pero que literalmente lograron conseguir la libertad financiera en 2, 3 años. Impresionante. Son cosas que uno ve, hay miles de historias con nuestros clientes. La verdad que vemos día a día cómo nuestros clientes van avanzando, desarrollándose, superándose, y porque van ejecutando muchas de estas cosas, y obviamente que nosotros acompañamos en estas decisiones, acompañamos en tomar estas decisiones, pero también hay, por supuesto, mucho de lo que hace cada uno de nuestros clientes, de las personas, las decisiones que toman, los riesgos que asumen, y por lo tanto lo que es el resultado de su esfuerzo. Nosotros solamente acompañamos. Pero lo que les queremos comentar hoy día es que vamos a lanzar una segunda versión del plan para crear patrimonio, una mentoría que nosotros comenzamos haciendo este año en enero, una mentoría que tuvo tremendo resultado. Fue una mentoría que nosotros hicimos originalmente como prueba, participaron más de 200 personas y tuvo tremendos resultados. Participaron clientes, participaron no clientes, y pudimos vivir durante un mes trabajando en conjunto, yo siendo el mentor, yo siendo quien dictaba esta mentoría, tratando de compartir todos estos conocimientos, todo lo que les he comentado hoy día, de una manera más profunda, de una manera extendida, con clases de 3 horas. Estamos haciendo un montón de mejoras, estamos haciendo un montón de cambios respecto a esta primera versión, y la verdad que agradezco mucho a Tomás, que nos acompaña hoy día, que fue parte de esta primera versión, que fue parte de esta primera mentoría, y lo quisimos invitar hoy día para que les cuente un poquito la razón de por qué Tomás hizo la mentoría en el mes de enero. Cuéntanos, gracias por estar acá, y cuéntanos un poquito por qué tomaste esta decisión de hacer la mentoría. Estoy un poquito desfasado, pero al tiro. Ahora sí. Dale. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Se agradece la instancia de estar en este momento. Y un poquito quería comentarles mi experiencia junto a Patrimore, junto a Sergio, y comentarles cómo entré a esta empresa, a esta plataforma más que nada, donde muchos porrazos en tratando de invertir, tratando de buscar las diferentes herramientas para poder generar lucas o generar un ingreso extra. Entonces, en Instagram, de repente entré por la página de Patrimore como publicidad, y ingresé a la masterclass donde Sergio estaba exponiendo justamente como lo está haciendo ahora, y me empezó a cansar mucho de lo que yo estaba haciendo, porque me estaba dando la motivación que yo prácticamente necesitaba. Entonces, luego que fue haciendo la mentoría, me fui dando cuenta que realmente era lo que yo necesitaba en ese momento.
Entonces, decidí dar este paso y ya meterme a la mentoría totalmente. Oye, y bueno, ¿qué fue lo? Bueno, tú me dijiste ahí, me comentaste en la previa también que habías cometido hartos errores previamente, errores financieros. Y básicamente, ¿qué es lo que te sirvió la mentoría como aprendizaje? ¿Qué es lo que pudiste aprender en este mes que estuvimos en enero durante varias semanas trabajando en conjunto? Bueno, lo que aprendí finalmente fue cómo ordenarme. Yo, por mi trabajo, soy ingeniero agrónomo. No estoy muy relacionado con la parte financiera, pero necesitaba este orden. Gracias a la ayuda de ustedes, Sergio, junto a mi asesor financiero, yo finalmente tomé la asesoría financiera. Logré un orden, logré una estructura para poder llevar a cabo todos mis sueños. Finalmente, cuál es lo que yo quería? Es poder llegar a una edad apropiada, poder disfrutar de mi carrera, que es el campo, pero sin tener esta presión atrás del dinero. Poder disfrutar de esto y saber que tengo todo este capital, todo este patrimonio y poder disfrutar finalmente de lo que más me gusta y lo que estudio. Perfecto. Oye, muchas gracias, Tomás. Gracias por tu tiempo. Queríamos solamente compartir un poquito la experiencia de alguien que había estado en la primera mentoría. La verdad que hay mucha experiencia, pero no los queremos latear tampoco. Es solamente para dar fe un poquito de lo que significó para alguien que le llamó la atención esta mentoría y por lo tanto, de esa manera, explicar un poquito de personas que lo vivieron y que pudieron participar de esta primera versión que fue en el mes de enero. Muchas gracias, Tomás, y nos Gracias a ustedes, vemos en Sergio. la próxima. Vale. Bueno, Chao, chao. esto va a ser, chao. Esto va a ser en el mes de mayo. Son cuatro clases en vivo, son más de 15 horas de contenido. Hay hartas sorpresas, hay hartas cosas que vamos a estar realizando a lo largo del tiempo. Creo que hay algo de mucho valor, que creamos un WhatsApp en donde participan todos los mentoreados y estamos nosotros también del equipo Patrimor. Esto es algo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo y tratamos de poner a disposición de todas las personas que hacen la mentoría mucho de lo que nosotros hemos ido aprendiendo y hemos podido ir disponibilizando también hacia nuestros clientes y las cosas que han tenido resultados, que han podido lograr una transformación en las personas que han sido parte como cliente y también en este caso en la mentoría. Además, este contenido va a tener acceso de por vida, así que es algo que ustedes pueden, por supuesto, aprovecharlo durante todo el tiempo que quieran. Evidentemente, la idea es participar de estas sesiones. Son sesiones de 3 horas. La primera va a ser el 8 de mayo y en ese primer módulo vamos a ver estas bases de la creación de patrimonio. La importancia de las metas, los sueños, ahí vamos a desarrollar mucho estos temas. Vamos a tratar de compatibilizarlos también con un poquito de cosas más avanzadas. Ahí una de las cosas que queremos mejorar es que en la primera etapa algunos lo ven como cosas muy sencillas y cosas que ya tienen de cierta manera solucionadas. Por lo tanto, vamos a tratar de meter contenido un poco más avanzado y vamos a fusionar el módulo 1 con el módulo 2 desde la primera clase, en donde vamos a ver también de inversiones. Acá nos metemos en la mentalidad, crear un plan financiero propiamente tal, vamos a ver el diagnóstico financiero y las herramientas que tenemos para hacerlo y también, por supuesto, lograr ese orden tan ansiado. La segunda clase, el segundo módulo, es definir el plan de inversiones. Y en este plan de inversiones, además de estar yo como mentor, como quien va a liderar estas sesiones, va a participar también nuestro gerente de inversiones, que es Fernando Sleve, el mejor asesor de Patrimor por lejos, mucha experiencia, un camino recorrido bastante largo en conseguir muchos logros financieros, por supuesto, y Fernando es experto en todo lo que es teoría de portafolio, diversificación, y es el que maneja al dedillo todos los fondos que nosotros habitualmente le estamos sugiriendo a nuestros clientes. Bueno, ahí vamos a hablar de hartas cosas que están ahí, por supuesto. Esto es el miércoles 15 a las 19 horas, así que también ahí está ya calendarizado por completo. Tercer módulo, definiendo un plan de ingresos pasivos. Básicamente lo que vamos a hablar acá es la importancia de la inversión inmobiliaria, vamos a hablar de una estrategia dividendera, vamos a ver casos prácticos de lo que significa comprar acciones en el mercado y obtener dividendos a partir de esa inversión, otras estrategias que tienen éxito también, y vamos a darle algunas pinceladas a lo que es el emprendimiento y la creación de negocios. En esa oportunidad nos va a acompañar Cristian Domínguez, quien es asesor financiero certificado de Patrimor y quien lidera hoy día la parte inmobiliaria al interior de la empresa. Así que también vamos a ir compatibilizando esto en las diferentes sesiones con otros profesores para que evidentemente también podamos hacer mucho más valiosas las sesiones. Y por último, los soportes del patrimonio. Vamos a hablar de optimización tributaria. Probablemente vamos a sacar hartos aprendizajes de lo que fue esta operación renta, las cosas que pasaron, cómo cambió todo, que ya en realidad sabíamos que iba a cambiar,
familiar con la tributación de las propiedades, con lo que fue también lo exitoso de los depósitos a plazo, pero que no ha tenido que generar también mayor pago de impuestos, la protección familiar con el tema de los seguros, la planificación de la jubilación, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder construir una mejor jubilación de cara al futuro y también algo de finanzas conductuales. Esto sería el martes 28 de mayo a las 19 horas. ¿Cuáles fueron los resultados de la primera mentoría? Quedamos muy contentos, pero parece que quedaron mucho más contentos los que participaron, porque un 88% de las personas que participaron de la mentoría afirmaron que tomarán el control de sus finanzas personales. El 90% de las personas que participaron en la mentoría sienten que después de recibir esta mentoría podrían crear patrimonio. Y el 86% de las personas que participaron sienten que la mentoría les ha proporcionado un camino hacia la libertad financiera. Así que, evidentemente, estos son generaciones, generación 1, ahora estamos por la generación 2. Vamos a ver también a lo largo del tiempo los resultados que estas personas vayan consiguiendo, pero evidentemente todo el contenido entregado, evidentemente que va generando automáticamente una transformación, una mejora. Y acá pasamos a algunos bonus que va a entregar también la mentoría. La mentoría, la verdad, que es un precio regalado, ya se los digo, por ahí se filtró, ya compartieron el link, así que lo pueden estar revisando. Regalamos como bonus el curso o el pack de cursos Full Inversiones desde cero. Acá está un curso de inversión inmobiliaria desde cero, el curso más vendido que tenemos nosotros, que es Inversiones desde cero, que lo hago yo, va de cerca la recomendación. Un curso que lanzamos hace poquito, que es Inversiones en renta fija desde cero, y también otro gran curso que se ha vendido muchísimo y que tiene muchos fans, como es Tomás Casanera, con el curso Value Investing desde cero. Este pack de cursos vale 284.600 pesos. Además, si en el futuro quieren contratar un plan de asesoría, tendrán un 20% de descuento. Eso está valorizado un poquito más de 100.000 pesos. Y también tendremos estos seminarios con expertos y el grupo exclusivo de WhatsApp, que la verdad que en la primera versión ese grupo de WhatsApp fue tremendo, un nivel de interacción enorme y de hecho sigue funcionando hoy día ese grupo de WhatsApp y muchas veces siguen compartiendo información de finanzas personales, inversiones, etcétera. Así que todo esto está valorizado en un poquito más de 1 millón de pesos y esta mentoría nosotros la estamos hoy día ofreciendo a 197.000 pesos, ¿ya? Así que nosotros de verdad creemos que es un regalo, porque solamente los cursos que han tenido mucho éxito, se han vendido muchísimo, son muy buenos cursos, valen más que el precio de la mentoría. Así que básicamente entre la mentoría y los cursos van a tener, pero contenido de educación de sobra para todo lo que queda este año 2024 y evidentemente van a poder pegarse un salto enorme entre lo que es estar hoy día quizás en una etapa inicial, incluso avanzada, pero pegarse un salto tremendo en todo lo que implica el desarrollo de la mentoría. Además, hay un sello de garantía, eso para nosotros es muy importante. Si ustedes llegan a la primera clase, hacen la primera clase y quieren salirse de la mentoría, ustedes nos mandan un correo a contacto@patrimor.com, nos dicen que no están conformes con lo recibido y en ese momento nosotros les devolvemos el dinero sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento. Así que tienen también esa garantía de satisfacción que para nosotros es muy importante. Así que básicamente lo que obtendrás es la mentoría propiamente tal, el pack de cursos, el 20% de descuento si es que en el futuro se quieren hacer clientes de Patrimor, las entrevistas con expertos y todo esto a solo 197.000 pesos. Y bueno, nos seguiremos viendo. Un abrazo grande, muchas gracias por estar hasta acá. Y ya que no me van a ver, váyanse a la página, cachureen la página, miren la página, ahí está arriba el link, arriba del chat, ahí está la página, pínchenla y como dijimos anteriormente se puede pagar en cuota. Así que fantástico. Se suma Alejandra Pérez también. Genial. Un abrazo grande, que esté muy bien. Nos encontramos en la mentoría. Que esté muy bien. Chao, chao.